Prioridad de la proclamación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Y había que memorizar 2 versículos por semana, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces el primer versículo que había que memorizar, o los primeros 2 versículos, era capítulo 4, versículo 1 y 2. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda y doctrina. Que esa fue la predicación del pastor Nelson hace 2 semanas, en donde él resaltaba esa tarea apremiante. Era algo que había que hacer ya. Y él le hacía una referencia a unos textos en Apocalipsis para demostrarnos que era una tarea que ya, este es el tiempo. Se está acabando el tiempo, hay que aprovecharlo ahora. Y también nos hablaba de que era un asunto de vida o muerte. O sea, se está acabando el tiempo y hay que hacerlo ya. De nosotros depende que unos mueran o tengan vida eterna. Incluso me gustó que él utilizó a Jonás para explicarnos cómo a veces nosotros nos quedamos dormidos y no estamos como... me parece increíble a mí una nave en medio de una tormenta. Pareciera que se fuera a partir la nave en 2, el barco, y Jonás durmiendo. Por eso es que el capitán le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Clama a tu Dios a ver si Él tiene clemencia o compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Será que alguien tiene que decirnos a nosotros: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Haz tu trabajo, lo que tienes que hacer. Bien, luego de esa predicación de Nelson, vino Oswald. Y Oswald estaba compartiendo los versículos 3 y 4 de este mismo pasaje que tiene que ver con la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí apartarán de la verdad el oír y se volverán afables. Oswald hacía un pequeño recuento de algunos pasajes que mencionaba Pablo, especialmente en el capítulo 2 y 3, en donde mostraba que este es el tiempo final y que en este tiempo van a venir falsas enseñanzas. Entonces él decía o mencionaba que una sana doctrina es aquella doctrina que es basada en la Escritura y que es cristocéntrica, y que hoy día hay muchas de las iglesias a las que él asiste, no sé, en donde enseñan cosas diferentes, cosas que... Pues es que yo no estaba, entonces fue lo que alcancé a captar. No. Hemos escuchado de lo que se enseña por ahí y lastimosamente no es bueno. En el primer culto yo estaba hablando de lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, y el pastor me corrigió algo, y es el hecho que en Chile le dicen a uno: Dios es más grande que la Biblia. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué están sudando? ¿Por qué guardan silencio? Sí, Dios es más grande que la Biblia. Lo que pasa es que lo que nosotros podemos entender de Dios es lo que Dios se ha revelado a través de la Escritura. Es una pequeña parte de lo que es Dios y es lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos de Él. Entonces, efectivamente, Dios es más que la Escritura. Segundo, ellos dicen: si Dios es más grande que la Escritura, entonces Dios se revela extrabíblicamente hoy. Ojo, porque ahí hay un problema.
Efectivamente, Dios se puede revelar extrabíblicamente hoy, pero no al margen del contexto bíblico. ¿Sí? Es decir, tiene que estar centrado en su revelación. Él puede hablarle a alguien que no tenga Biblia y revelarse a esa persona de tal forma que él pueda comprender lo que está aquí, pero no que sea algo adicional o que sea verdadero. Sin embargo, lo que ellos dicen es que Dios se revela extrabíblicamente hoy, y como Dios se revela extrabíblicamente hoy, cerremos la Biblia y dejemos que Él nos hable directamente. ¿Qué piensan? Ahí es en donde está precisamente el problema, en que por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, es algo que hay que hacer ya, ahora. El tiempo se acaba. Si no hablas, esto es vida o muerte. Tienes que hablar. Pero ojo, porque lo que tú tienes que hablar es la sana doctrina. Porque precisamente en este tiempo, que es el tiempo final, en donde la gente sabe que va a morir, está escuchando cualquier cosa que les pueda garantizar la vida. Y ahí es en donde caen en la trampa y son arrastrados por diferentes doctrinas. Y entonces el apóstol tiene que decir: cuidado, que sea la sana doctrina. Y ahora viene para hoy los versículos 5 y 6, que continúan con esa prioridad de la proclamación. Lo que pasa es que Pablo aquí le da 4 consejos a Timoteo. Y es interesante porque estos 4 consejos fueron los mismos que yo recibí hace unos años. Me regalaron esta fotografía. ¿Sí la ven? ¿Qué ven ahí? Lili, por favor, no digan nada. Dos caminando. Muy bien, eso es. 2 hombres caminando, uno más anciano que el otro, uno anciano y el otro no. Esta foto nos la tomó un amigo, a Tomás, que era mi jefe, y a mí. Esto fue en Panamá hace 2 o 3 años. Y el propósito de esta foto es bien interesante, porque este año fue el año en que Tomás se jubiló. Él era el director del ministerio para el mundo hispano. Y él se retira, y yo ya venía trabajando como director para Sudamérica. Entonces nos pescaron caminando y hablando de planes, y precisamente él me estaba diciendo a mí: ya me voy, ya hice lo que tenía que hacer en Reset, me voy a jubilar, voy a seguir en el ministerio, pero en otra forma, y entonces ahora tú tienes que continuar. Y me dijo: para hacer el trabajo que tienes que hacer ahora, tú tienes que ser sobrio en todo, tienes que soportar las aflicciones, tienes que hacer la obra de evangelista. ¿Sabes qué, Luis Eduardo? Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esos son los versículos 5 y 6 del capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Es interesante. Hemos caminado juntos con Tomás hace 20 años, desde 1995. Nos encontramos y empezamos a compartir tiempo, vida. Empezamos a hacer algunos talleres juntos. Empezamos a trabajar juntos en el ministerio. Viajé con él Centroamérica, Sudamérica, estuve en los Estados Unidos con él. Y llegó el tiempo en que él dijo: ya, yo me bajo del bus y tú sigues.
Y esto me recuerda mucho lo que está pasando con Pablo y Timoteo. Mire, acompáñenme al libro de los Hechos, el capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Segundo viaje de Pablo, o segundo viaje misionero de Pablo. Pablo va con Silas, está haciendo este viaje, fue cuando se separó de Juan Marcos, y Juan Marcos se fue con Bernabé, y entonces Pablo salió con Silas, y dice que estaban haciendo esa gira, y el versículo 1 del capítulo 16 dice, después llegó ¿a dónde? Y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre. Ahora, ¿qué dice el versículo 2 acerca de este joven? Daba buen testimonio de él, de Timoteo. ¿Quién es? Pero des en cuenta que no solamente los de Listra, sino también los de ¿dónde? Entonces miren que Pablo llega a este lugar, a Listra, y encuentra que ahí hay cierto discípulo, un muchacho que ya es creyente, que ya lo conocen, es hijo de una mujer judía piadosa, creyente, pero de padre griego. Lo que me llama la atención es que ya daban buen testimonio de él, es decir, ya la gente lo reconocía diciendo, vea, este buen muchacho, vea la vida que lleva este muchacho. Pero no solamente de Listra, sino también de otra ciudad pequeña que se llama, la fama de él ya se había conocido. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Pablo quiso que ¿qué? Lo reclutó. Cuando Pablo lo ve, cuando Pablo escucha el testimonio de este muchacho, ¿qué hace Pablo inmediatamente? Lo recluta, se lo lleva, empiezan a viajar juntos, empieza a delegarle algunas tareas, empiezan a compartir vida, empiezan a desarrollarse. Pablo empieza a compartir un montón de cosas, a capacitarlo, a prepararlo. Incluso él tiene que hacer algunas visitas por encargo de Pablo. Sabemos que lo dejó, como decía Osvaldo la semana pasada, lo dejó como pastor en una iglesia que era Éfeso, y muchas cosas más. La forma en que Pablo habla de Timoteo es interesante. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? A Timoteo, ¿qué? Increíble, ¿no? Pablo dirigiéndose a Timoteo, y lo primero que le dice es que tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos verdaderos hijos en la fe? Ahora miren la segunda carta, capítulo 1, versículo 2, segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí? Versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué? Amado hijo. Ahora recuerden que Pablo no era el papá de Timoteo. Cuando lo conoció ya era discípulo, pero llegó a ser como su maestro, llegó a ser su padre espiritual, llegó a ser compañero de trabajo. Pero a pesar de eso, la relación era padre a hijo. Yo conocí a Tomás hace 20 años y mi padre murió hace 18 años. Cuando fallece mi padre, Tomás, una de las cosas que me dice es: no te preocupes, yo voy a ser tu papá. Y llegó a ser un padre para mí y llegó a ser un abuelo para mis hijos. Él se tomó incluso el tiempo para sentarse a hablar con mis hijos, y aún cuando Andrés se fue a casar, él viajó a Bogotá y estuvo con Andrés y le habló a Andrés acerca del matrimonio, habló con Juan David también, como un abuelo. La relación llegó a ser tal entre Pablo y Timoteo que Pablo veía a Timoteo como un hijo. Y empieza en esta segunda carta, que es precisamente la que estamos hablando, capítulo 4, versículo 1 al 8, empieza a darle una serie de consejos y empieza a hablarle de tal forma que nos deja entender todo lo que está pasando.
para llegar a ese punto, el versículo 5 y 6, tenemos que entender esa relación que tenían ellos dos. Miren, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 3. Una vez que Pablo le dice, hijo amado, miren lo que dice Pablo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, ¿qué? Me acuerdo de ti. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estoy orando sin descanso contigo. En mis oraciones, día y noche, tú estás presente. Constantemente estoy orando por ti. Porque el ministerio que tenía Timoteo era grande también. Y Pablo sabía que para poder desarrollar ese ministerio, alguien debería estar orando por él constantemente. Pablo continúa diciéndolo, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo pienso mucho en esta relación y me acuerdo de Tomás, porque cada vez que andábamos, caminábamos, compartíamos, llegaba siempre el tiempo de la despedida. Pero cuando a él le diagnosticaron cáncer en la próstata y no sabíamos qué iba a pasar, en esa ocasión que nos vimos, lo compartimos tanto y disfrutamos tanto, pero llegó el momento de despedirnos sin saber si íbamos a volvernos a ver. Pero han pasado 15 años más y nos hemos seguido viendo. Pero esa despedida hubo lágrimas, porque había tal intimidad que el saber que se iba y de pronto no nos íbamos a ver, lloramos. Pero al año siguiente, cuando nos volvimos a ver, nos gozamos nuevamente. Y yo creo que es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Pablo le está diciendo, mira, yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas, de la última vez que nos despedimos, de la última vez que nos vimos. ¿Para qué? Para llenarme de gozo nuevamente al estar contigo y compartir nuevamente. Trayendo, versículo 5, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ¿qué? Una fe no fingida, una fe sincera, una fe genuina. Y Pablo le dice, yo me acuerdo de esa fe tuya, yo la traigo a mi memoria, y ahora que yo tengo tu atención sobre esto, quiero decirte algo, versículo 6, por lo cual que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo que mantenga encendido ese fuego de su don. Es decir, que cuando él ministre lo haga con pasión, que se note esa pasión por servir a Cristo, que se note esa pasión por entregar su vida en favor de ganar almas para el Señor. Versículo 8. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios ¿qué? Sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Saben que en este tiempo se estaba persiguiendo la iglesia? ¿Saben que en este tiempo es el tiempo de los mártires de la iglesia? Y entonces identificarse con Cristo era garantía ¿de qué? De persecución. Y entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo aviva el fuego del don que hay en ti? Manténgalo encendido a pesar de las circunstancias o las dificultades. Que se vea que tú estás entregado totalmente. ¿Y cómo lo afirma? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es decir, no te acobardes de dar testimonio de Cristo, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. En otras palabras, Él nos dio un espíritu de poder porque
Dicen los hermanos que no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos un poder que es de salvación a los demás, de amor, porque para alcanzar a los demás hay que amarles. Si yo veo un precipicio y veo que un grupo de personas va a ese precipicio, yo apenas puedo decirles: ¡hey, cuidado que se van a matar! Pero si es mi hijo, o si es mi esposa, o si es mi familia, ¿qué hago? Corro para atajarlos, para detenerlos. ¿Por qué? Porque los amo. Si amamos a los que están afuera, esa debería ser nuestra actitud para con ellos. Correr y atajarlos para que no se mueran. Y de dominio propio, es decir, de conservar en todo la serenidad. Saben que cuando yo tenía 12 o 13 años, estaba jugando con mi hermano en un río. Bueno, no era un río, tenía como 50 centímetros de profundidad. Pero era río porque era largo. Una cañada. No, era un río caudaloso. Como 50 centímetros de profundidad. Estábamos jugando y jugando, yo me caí. Y al caerme, caí acostado. Y tragué agua. Y empecé a gritarle: sácame que me ahogo, sácame que me ahogo. Yo medía unos 50. Pero me perdí todo el control. ¿Y saben qué es lo que está diciendo Pablo? Que tenemos un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Es decir, que podemos conservar la serenidad a pesar de las circunstancias. La mayoría de las veces que las personas mueren o fallecen en ríos o en el mar mismo es porque pierden la serenidad. Pablo le dice: no pierdas la serenidad. Sí, también. Y él continúa diciendo: ya que tenemos ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, sabemos que nos van a perseguir por presentar el nombre del Evangelio, o el nombre de Cristo, por presentar el Evangelio. Así que ánimo, dale, no te avergüences. Tienes un espíritu de poder, de amor y dominio propio, sigue adelante, porque tienes ese espíritu, es que tú debes de continuar. Vamos al capítulo 2. Bueno, antes de llegar al capítulo 2, Pablo le da otro consejo en el versículo 3. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe quién está diciendo? Manténgase en la línea de la palabra. No tiene que decir absolutamente nada más. Ya con la palabra es suficiente. En ella es en el que está todo el poder para salvación. No te salgas de él. Ahora sí vamos al capítulo 2, que parte de esto hizo mención Osva la semana pasada. Dice el versículo 1: tú pues, ¿qué? Esfuérzate en ¿qué? En la gracia que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: mira, esto que has aprendido conmigo, ahora tú tienes la responsabilidad de buscar a quienes vas a capacitar para que hagan también lo mismo. Es por esa razón que hoy día estamos acá, porque Timoteo encontró a esos hombres encontraron a otros, esos encontraron a otros, esos encontraron a otros, y finalmente llegó hasta donde nosotros. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a otros para que continúen.
Dice el capítulo 2, el versículo 15. Procura con presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Nuevamente está animándolo a él a que sea diligente, que se presente delante de Dios como un obrero que está aprobado, un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la escritura. En el capítulo 3 que Oswald hizo mención acerca del tiempo final donde aparecerán estos hombres, vamos a ir más adelante al versículo 10, porque si bien estuvo hablando acerca de esa mala doctrina, también menciona algo acá en el versículo 10 que dice: pero tú, ¿qué? Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor, has seguido mi paciencia. Es un imitador de Pablo en todo. Prácticamente era un espejo. Sí les conté la vez que estaba predicando en la iglesia de La Soledad, donde mi hermano mayor era predicador, Alfredo. Él era pastor de esa iglesia y yo tuve que viajar de Bogotá y me pidió el favor de que lo reemplazara. Y yo llegué allí a predicar y después de que terminé de predicar se acercó Esteban Brown, un hermano de Misión Nuevas Tribus, y me saludó. Y cuando me saludó me dijo: hermano, ¿tú te acuerdas del congreso misionero que tuvimos unos meses atrás? Yo le dije: sí, yo estuve. Me dijo: sí, ¿tú estuviste? Yo: sí. Me dijo: bueno, pero es que tú pediste unos libros y no me los has pagado. Devolví el cassette. Yo pedí 2 libros, pero yo los pagué. Le dije: Esteban, yo te los pagué. Y él me dijo: no, hermano, tú me dijiste que pasabas a la oficina y los pagabas. No, yo te pagué, hermano. Tranquilo, no hay problema, hermano. Tú me dices que no pagué, y dame esta semana y yo voy y pago. ¿Y tu hermano dónde está? Le dije: no, él salió de la ciudad. Le dije: no, pero si la esposa está ahí, él debe estar ahí con ella. Le dije: ¿qué? ¿Estela está afuera? Me dijo: sí, Estela está afuera. Qué raro. Entonces, cuando yo salí, me encontré fue con Miriam. Le dije: amor, ¿has visto a Estela? Miriam me dijo: no, si ellos están fuera de la ciudad. Le dije: ¿y entonces qué pasó? Entonces voy a buscar a Esteban y le digo: Esteban, no está Estela. Me dice: no, a Estela no la he visto. Fue a Miriam y se quedó mirándome porque yo la llevaba de la mano. Y fue a Miriam. Cuando él dijo: vi a Miriam, y me vio que yo la tenía de la mano, se quedó como, y me dice: ¿tú no eres Alfredo? Le dije: no, yo soy Luis Eduardo. Dice: ay, hermano, entonces tú no ves los libros, es Alfredo. Yo llegué a imitar tanto a mi hermano que nos parecemos físicamente. Él es un poco más grueso, gordo. Pero como Esteban vio la forma en que yo enseñé, mis gestos, mis movimientos, Esteban dijo: este es Alfredo. Cuando Pablo dice de Timoteo que tú has seguido, cuando Pablo dice a Timoteo que tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, a eso se refiere. A que la gente podía ver en Timoteo, ¿a quién? A Pablo, y podrían confundirse, no por el aspecto físico, sino por la conducta y la forma en que él se desenvolvía. Eso es un discípulo. Y como Pablo era imitador de Cristo, ¿a quién podían ver en Timoteo también? Pablo continúa. Pablo en el versículo 11 habla no solamente de la forma en que él imitó todo esto, sino que también le dice que también ha sido seguidor de mis persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que sufrí, y de todas me ha librado el Señor. Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo con esto? Tú eres testigo de cómo he sufrido yo. Si tú quieres seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, ¿qué te garantizo que vas a recibir? Padecimiento. Y ahí es cuando llegamos al capítulo 4. Pablo está entregándole su ministerio a su hijo amado, a Timoteo. Pablo está entregando todo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy es el último día. Este es el último segundo. Hazlo. Ya. Es una tarea, como decía Nelson, apremiante. Ya no tenemos tiempo. Es de vida o muerte. Lo que se haga en este segundo se hizo. Lo que no se hizo ya no se puede hacer. Que no te pase lo de Jonás. ¿Qué hiciste ayer? Dormir. ¿Qué estás haciendo hoy? Dormir. Pero si ayer dormiste toda la... Sí, es que no terminé. No. Es el último momento. Y por hacer eso es que te van a perseguir. Pero Pablo no solamente le dice eso, sino que Pablo le está diciendo, mira, capítulo 1, versículo 14. No, perdón, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en ¿dónde? De los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son. Los dos primeros lo abandonaron. Y estos dos que hicieron, mala enseñanza, mala doctrina. Y lo que ellos enseñaron era como gangrena, corroía, dañaba. Capítulo 3. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos que resistirán a la verdad. Capítulo 4 le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Versículo 14 del capítulo 4. Alejandro el calderero me ha hecho o me ha causado muchos males. Dos personajes en cada capítulo. Dos que lo abandonaron, dos que cambiaron la doctrina, dos que rechazaron el mensaje y dos que lo abandonaron. Incluso uno de ellos le hizo daño. Especialmente los dos que cambiaron la doctrina y los dos que resistieron a la doctrina. Es por lo que Pablo le está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, el oído, y volverán a fábulas. Así que mantente en lo que tú tienes que hacer. Y ahora sí, versículo 5. Sabiendo todo esto, sabiendo que ya no hay tiempo, sabiendo que es ahora, sabiendo que se está cambiando de doctrina, sabiendo que le están persiguiendo, pero tú, es decir, conserva en todo la serenidad. ¿Qué piensan que fue la reacción de Pablo cuando Figelo y Hermógenes lo abandonaron? ¿Se descontroló? Dijo, ¡ay! ¿Ahora qué voy a hacer? No. Siguió. ¿Qué piensan que pasó cuando Himeneo y Figelo empezaron a enseñar
con vanas palabrerías y empezaron a corromper el evangelio. Se desesperó, mantuvo la serenidad. ¿Y qué piensan que pasó cuando empezaron a rechazarle el mensaje? Mantuvo la serenidad. Tomás me dijo también, conserva en toda serenidad. En estos últimos años, alguien se adueñó de una de las oficinas, otros han querido hacer daño al ministerio, hemos tenido que pelear con abogados, unos han renunciado, ahorita uno está renunciando, cambiando de ministerio, nos está abandonando, y es como si uno quisiera decir, en los últimos 3 años he renunciado como 5 veces. No he mantenido la serenidad. No es fácil, pero él dice, mantén la serenidad. Soporta las aflicciones, soporta las contrariedades. Demas me ha desamparado, Alejandro el Calderero me ha causado mucho daño. A ti también te va a pasar lo mismo. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Van a resistir. Entonces te va a costar, vas a sufrir. El tercer consejo que dice es: cumple la tarea de evangelista. Lleva el evangelio a todos. Aprovecha cada oportunidad, cada instante. Pablo decía, sí, yo estoy preso, pero la palabra de Dios, ¿qué? No está presa. Onésimo, un esclavo que se fugó de la casa de Filemón, terminó en la cárcel. Y aunque Pablo estaba preso, ¿saben qué pasó? Onésimo llegó a la cárcel y se convirtió allí. Un misionero en Rusia por 5 años compartió el evangelio y ni un solo creyente. Finalmente, cuando tuvo un discípulo, llegó la policía y lo mandó preso porque lo encontró enseñando la palabra de Dios. Le dieron 5 años de cárcel. El primer mes se convirtieron como 100 personas en el patio donde él estaba. De ahí lo pasaron para otro donde habían presos más peligrosos. En 3 semanas se había convertido la mitad de los de ese patio. Lo mandaron a una parte que era aislada. Desde ahí él estuvo cantando, estuvo gritando la palabra de Dios, tuvo que memorizarla porque se la quitaron. Se empezaron a convertir los guardias. Al año, el hombre había convertido cerca de 1000 personas. El alcalde de la cárcel, ¿qué hizo? Dijo, se vaya, está libre. ¿Qué dijo? No, un momento. Usted me dijo 5 años de cárcel, yo me quedo aquí 5 años. En 5 años había ganado una afuera. Con 1 año de cárcel, ya llevaba 1000. ¿Quién quería que lo sacaran de la cárcel? ¿Ah? Si ahí estaba ganando a todos. Aprovechar cada oportunidad para evangelizar. Finalmente le dice, lleva a cabo tu ministerio. Ese es tu ministerio. Para eso te llamó el Señor. Complétalo. No importa lo que te digan, no importa lo que hagan, no importa si te abandonan, no importa si se oponen, no importa si te quieren callar, no importa si te hacen daño. Haz lo que el Señor te ha pedido que hagas y ya. ¿Por qué? Versículo 10 lo dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. La palabra, creo yo que la palabra correcta acá en sacrificado tiene que ver con libación. Es un aceite que se derrama sobre el altar para que dé un aroma fragante al cielo. Y lo que está diciendo Pablo acá es que él ya está listo para ser derramado en el altar y subir al cielo como olor fragante.
el tiempo de mi partida está cercano. Esa palabra partida en griego es la palabra que se utiliza cuando se levanta la carpa. Ellos eran, ¿cómo es que se llama? Nómadas. Entonces, donde llegaban armaban su tienda. Y mientras que la tienda estaba armada, ¿qué? Ahí estaban. Pero en el momento en que recogen la tienda, ¿qué están diciendo? Ya nos vamos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya recogí la tienda. En cualquier momento, y tú eres quien debes continuar. Esas fueron las palabras que me dijo Tomás el día que salió del precepto, el día que se tomó esta foto. Me dijo: Luis Eduardo, vas a seguir en el ministerio. Conserva en toda la serenidad, soporta las contrariedades, cumple la tarea de un evangelista, lleva a cabo tu ministerio, porque yo hoy me jubilo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Tenemos un discípulo a quien encargarle lo que estamos haciendo? ¿Tenemos a alguien para dejarle? Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por mis hijos. Estoy entrenando a Andrés Eduardo para que cuando yo me vaya continúe él. Pero lo más importante aquí no es a quién estoy delegando, sino qué tarea estoy haciendo. He asumido la responsabilidad de liderar ya. Es ahora. Lo que yo no haga hoy, ya no lo puedo hacer mañana. Una tarea apremiante con la sana doctrina a cada persona. Prioridad de la proclamación. El Señor les bendiga. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el testimonio y la vida del apóstol Pablo, y por el testimonio y la vida de Timoteo, y por el testimonio y la vida de cada uno de los que estamos hoy acá. Permite, Padre, que podamos llevar el Evangelio como una prioridad en nuestras vidas, como esa tarea apremiante, manteniendo la sana doctrina. Señor, ayúdanos a conservar la serenidad en todo, ayúdanos a soportar las aflicciones, ayúdanos a hacer la tarea evangelista, ayúdanos a llevar a cabo el ministerio, porque ya quienes nos han capacitado y nos han entrenado han partido, están partiendo o se están alistando para partir. Oramos en el nombre de Jesucristo, poniendo nuestras vidas delante de ti.